Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal y esta es mi crónica de un enchuspado número 78. Se titula Se llamaba el placer de leer. La escritura, que comenzó en tabletas de arcilla en Babilonia y dio en Egipto el gran salto al papiro y permitió, por más de 3000 años, conservar la memoria del hombre en la tierra, se está difuminando con la misma velocidad con que se pierden la comunicación verbal y el placer de leer. Desde cuando el Internet se empotró como herramienta básica en las pantallas que reemplazaron la vocalización de las palabras, la lectura obligatoria de los textos redactados a las carreras en el teclado de los aparaticos inseparables se volvió un reemplazo de las palabras expresadas bucalmente y de los textos impresos en el papel a donde evolucionó el papiro egipcio. El placer de leer ha ido entonces desapareciendo de igual y vertiginosa manera. El absurdo manejo medieval de la pandemia del coronavirus está acelerando la muerte de la satisfacción que daba el sentarse a leer un libro, un periódico, una revista. Usted, que está oyendo por Spreaker, por YouTube o por WhatsApp esta crónica del enchuspado, hace parte ya de la inmensa mayoría que prefiere el texto oído y no integrar la minoría que lee mi página en Facebook, Gustavo Gardiazabal, o en las ediciones digitales de las páginas de juanpaz.net o de occidente.co. Yo, que soy nieto de un librero de pueblo que hizo de la lectura de sus conciudadanos el escaso poder económico con que contó para levantar su numerosa familia. Yo, que desde 1965, cuando publiqué Piedra Pintada, he ido escribiendo en promedio un libro cada 3 años y durante todos estos 55 años he conseguido millones de lectores en español o en mandarín, en italiano o en alemán, en inglés o en rumano. Yo, que aprendí a leer y escribir con precocidad cuando apenas tenía 3 años, usando un carbón vegetal y una tabla vieja de la cama del tractorista del Porce. Yo, que me he pasado tal vez la mitad de mi vida leyendo y la otra hablando o escribiendo. Yo, metido desde el 20 de marzo en la prisión domiciliaria con la que castigaron a los viejos por el imperdonable delito de haber cumplido 70 años. Yo, Gustavo Álvarez Gardiazabal, autor de Cóndores no entierran todos los días, un libro que se lee, se estudia y se vuelve a leer después de 50 años de haber sido escrito. Yo me siento un dinosaurio en vías de extinción y pienso que cuando salga de este atropello miserable decretado por los mocosos que nos gobiernan, no solo encontraré la mitad de las librerías que existían en febrero, sino que los sordos ya no hablan. Mi novela sobre la tragedia de Armero antes que volvieran Mito o Mayra y que ya exhibe editada un aula, no va a tener ni quien la lea, porque aunque se cumplen 35 años de esa estupidez, de pronto ya no habrá tampoco quien la venda. Nos tocó sin duda ser testigos y actores del comienzo del fin de lo que se llamaba el placer de leer. Muchas gracias.